Perfecto, muchas gracias. Arrancamos entonces. Bienvenidas, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta, la contramañanera de los lunes, con la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con una participación de ella y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en el extranjero, y, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen también en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Hoy empezaré reconociendo a las cientos de miles de personas que marcharon el día de ayer en defensa de nuestra democracia. Ciudadanos libres que nos congregamos al grito de "mi voto no se toca". La verdad es que verlos en el Zócalo capitalino, tomarlos de la mano, saludarlos, abrazarlos, sin lugar a duda me llena de esperanza, y también estoy segura que llenó de esperanza a quienes defendemos la democracia. Las imágenes de ayer son prueba de que los mexicanos estamos dispuestos a defender nuestras instituciones y estamos cansados de este gobierno abusivo y corrupto. Desde Palacio Nacional intentaron desincentivar la asistencia, pero no lo lograron. Ni con todo el aparato comunicacional del gobierno pudieron impedir que los mexicanos saliéramos y llenáramos las calles del centro histórico de esta maravillosa ciudad, y también, por cierto, las principales plazas de todo nuestro país. En Palacio Nacional saben que van a perder las próximas elecciones. Les vamos a ganar en la Ciudad de México, y como claramente no son demócratas, quieren destruir al árbitro electoral. No quieren elecciones justas porque saben que van a perder. Quieren hacer fraude y manipular el voto ciudadano. El presidente y sus servidores públicos se han dedicado a concentrar poder y dinero, pero no se han concentrado en solucionar los problemas de los mexicanos. En lugar de que desperdicien su tiempo en molestar y denostar a la marcha de ayer, lo que debería de hacer este gobierno es escuchar el clamor de la gente. Especialmente López Obrador debería entender que los mexicanos están cansados de sus mentiras y de su falta de resultados. Los mexicanos están cansados de la violencia y de los abusos del poder. Ayer ocupamos la Plaza de la Constitución para recordarles a los ministros de nuestro máximo tribunal que su compromiso es con la Constitución. Su compromiso es protegerla y declarar como ilegal todo aquello que vaya en contra de nuestra Carta Magna. El Plan B claramente es dañino para nuestro sistema democrático y para nuestra vida jurídica. Por ello, desde este Senado de la República y a nombre de cientos de miles de mexicanos, les pedimos a los ministros que declaren la inconstitucionalidad del Plan B para que podamos tener elecciones libres, imparciales, certeras y democráticas. No podemos permitir desde ningún espacio público que se atente contra nuestra Constitución y nuestros derechos. Obviamente, no podemos permitir que se atente contra nuestras libertades. Es fundamental que el Plan B sea expulsado de nuestro marco jurídico para que nuestro voto no se toque antes de que sea demasiado tarde y desmantelen al INE. Ayer estuvimos ante, pues yo diría, una de las mayores concentraciones ciudadanas en la historia contemporánea de nuestro país. Sin duda, quienes queremos un México mejor, vamos por el camino correcto. Debemos seguir organizándonos. Que este sea el principio de una gran lucha por el bienestar de las familias mexicanas. A ver, ya lo vimos hoy. López Obrador, de manera burda, quiso minimizar la manifestación de ayer, pero no puede hacerlo porque las imágenes de ayer son más fuertes que las mentiras de Palacio Nacional.
El ánimo democrático que ayer se percibía en todo el país es superior a la ambición de poder que tiene el presidente más mentiroso de la historia. Hoy, como todo populista, mentiroso y embaucador, hizo una lista de quienes acudimos de manera libre y de forma pacífica a defender al INE y a la democracia. Pero eso, señor presidente, no nos va a detener. Que nos ponga usted en la mañanera y en sus listas no nos va a detener. Seguiremos defendiendo a millones de mexicanos que están cansados de su gobierno corrupto e ineficiente. Pero ya sabemos que López Obrador no sabe contar. Por eso no cuenta los 700,000 mexicanos muertos de más por el mal manejo de la pandemia. No sabe contar los 147,000 asesinatos en su gobierno. No sabe contar los 3.8 millones de nuevos pobres que generó en estos primeros 3 años en su pésima administración. Por supuesto, tampoco sabe contar los cientos de miles de mexicanos que ayer salimos de manera pacífica a manifestarnos. A ver, obvio no sabe contar eso, porque lo único que Morena sabe contar es el dinero en cash. Ese sí lo sabe contar muy bien. Y lo saben contar en sobres, en ligas o en bolsas de papel estraza. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas sobre el tema de la concentración de ayer. Arrancamos. La primera es de Víctor Mayén. Dice, una opinión de la senadora a las declaraciones de Andrés Manuel, que minimizó la concentración de este domingo en el Zócalo. Le manda el mensaje a la oposición de que tiene que mover más gente, pues él ha llenado la plancha de la Constitución más de 60 veces. A ver, bueno, decirte, Víctor, 60 veces. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que López Obrador ha llenado la Plaza de la Constitución 60 veces? Es un mentiroso. Miente de manera sistemática, miente de manera ruin. Por supuesto, decirle, señor presidente, ya deje de mentir. Lo que a mí me impresiona es cómo puede dar esa cifra que él sabe que es errónea, que él sabe que está mintiendo y no puede reconocer una manifestación en su gobierno que le está diciendo enfrente de su palacio, por cierto, porque pues ya sabemos que muy populista, pero vive en un palacio, le vamos y le estamos diciendo que ya basta de este gobierno corrupto, ineficiente, mortal. Ya deje de mentir, presidente. 60 veces es simple y sencillamente una cifra que usted mismo sabe que no es real. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta su opinión de la reacción del presidente al llamar mapaches electorales a organizadores y oradores de la marcha de ayer en el Zócalo, así como las alusiones directamente a su persona. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, ya lo he dicho en esta contramañanera. La verdad es que esas listas, nombrarnos, poner nuestra imagen en la mañanera, no nos va a detener. Al contrario, nos alicienta, nos da fuerzas para saber que somos millones de mexicanos los que queremos un mejor gobierno. El presidente de la República lo único que sabe hacer es violentar, estigmatizar, calificar desde sus mañaneras, pero no sabe dar resultados. De seguridad, nada. De beneficio para la economía de las familias, nada. De mejorar la salud, nada. De generar condiciones para que el metro en la Ciudad de México no se vuelva a caer, nada. De generar condiciones para que las mujeres dejen de desaparecer en la Ciudad de México, nada. Lo único que sabe hacer el presidente de la República es hacer listas. Así de miserable y así de pequeñito es el gobierno. Gracias, senadora. Gerardo Segura, sobre el mismo tema, le hace dos preguntas, las hago juntas, si le parece bien. López Obrador instó nuevamente a la sociedad que salió a manifestarse.
¿No cree que eso ya es el reflejo de su incapacidad para dirigir al país y mucho más para resolver sus problemas? ¿No es hora de exigir un examen de salud mental de este señor? Y la segunda, sobre el mismo tema, dice: Mario Delgado insultó también a los ciudadanos que salimos a manifestarnos. ¿No es hora de que ese oscuro personaje explique sus nexos con el narcotráfico, investigaciones que se siguen en Estados Unidos y que responda a señalamientos de su responsabilidad en la corrupción y tragedia de la línea 12 del metro? No, sí. A ver, sin lugar a dudas, Mario Delgado es el títere del titiritero que se llama López Obrador. Y lo único que hace es continuar con las mentiras de López Obrador e intentar pues quedar bien con su patrón. Todos sabemos que si alguien ha estado coludido con el huachicol, con la delincuencia organizada, pues es Mario Delgado, y ahí están las bitácoras de los viajes que hacía y de cómo ocupaba las grandes camionetas de estos delincuentes, de este crimen organizado. Pero bueno, Mario Delgado va a hacer lo que sea con tal de quedar bien con su patrón y de continuar con esos privilegios que hoy tiene, con esos sueldazos y esos contratos que Morena está dando a todos sus amigos. Así es que, pues no hay nada, digamos, nada de qué asustarnos. Mario Delgado simple y sencillamente ejecuta las instrucciones de su titiritero. Es lo que hay. Relacionadas con el mismo tema, Karina Aguilar le pregunta: ¿ya tienen listas las acciones para presentarlas a la Corte una vez que entren en vigor las reformas? ¿Confía en que pronto sean promulgadas? Bueno, a ver, que sean promulgadas hay que esperar, Karina, porque vamos a ver con qué clase de chicanada quieren salir estos cuates del gobierno, ¿no? Hay algunas especulaciones de si quieren retrasar la, la publicación y la promulgación, pero nosotros estamos listos, estamos firmes. Una vez que se publiquen, acudiremos a la Corte, porque evidentemente este listado de reformas, incluso esta ley nueva que ha aprobado Morena y sus aliados, daña a nuestro país. Nosotros estamos firmes, contundentes, lo hemos dicho desde un principio, lo dijimos en el debate y hoy lo reiteramos. Acudiremos a la Corte porque el plan B es dañino para México y porque le daremos argumentos jurídicos a la Corte para demostrarle que va en contra de nuestra Constitución y que, pues, que la Corte resuelva, ¿no? Por eso es que, honestamente, vale la pena seguir exigiendo que la ministra plagiaria, la ministra Yasmín Esquivel, pues deje de estar en funciones. Hoy vi, por cierto, varias notas, 170 personas eh, intelectuales, analistas, han pedido, investigadores han pedido, 170 han firmado para pedir que la señora pues deje de estar en el cargo de ministra de la Corte. Ya supimos que pues no solamente plagió su tesis de licenciatura, ya sabemos que plagió su tesis de doctorado, bueno, 200, 300 páginas de las 500 que presentó. Y bueno, la realidad es que lo que más yo diría hay que reclamarle a la ministra Yasmín Esquivel, pues es que solamente vota eh, los caprichos del presidente, vota a favor del presidente, no tiene digamos, un análisis personal y objetivo. Lo único que hace es acatar las instrucciones de López Obrador. Y la verdad es que yo lo puse en mis redes sociales este fin de semana. La verdad es que Yasmín Esquivel le mintió al Senado de la República. Yasmín Esquivel vino a decirnos en reuniones, en grupos parlamentarios y en el Pleno que iba a ser imparcial y nos mintió, porque evidentemente no es imparcial, solamente acompaña las instrucciones de López Obrador, incluso cuando estas instrucciones violan la Constitución. Así es que ojalá, ojalá y se retire de su encargo y deje que la investigación continúe. Por cierto, también, ojalá y la UNAM
ya pueda fijar una posición clara sobre este tema y, pues, por supuesto, le retiren su título de licenciatura. Precisamente sobre este tema de la ministra tenemos dos preguntas, senadora. La primera es de Félix Muñiz. Le dice, ¿hasta cuándo la ministra que plagió su tesis, también de doctorado, puede permanecer en la corte? Y si le pueden asignar casos. Bueno, va a estar hasta en tanto no le retiren su título y, por supuesto, no teniendo título como licenciada en Derecho, pues no podría ser ministra, o hasta en tanto ella renuncie. Es impresionante el daño que le está haciendo tanto a la UNAM como a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reitero, incluso le está haciendo daño al Senado de la República, porque vino al Senado de la República y mintió públicamente, bueno, como su jefe político, públicamente mintió. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Segura sobre el mismo tema, ¿qué acciones tomarán en contra del nuevo plagio que se encontró de Yasmín Esquivel y que ha sido comprobado por varios autores en el sentido de que los plagió? Nosotros lo hemos dicho públicamente y lo seguiremos diciendo. Es necesario que la ministra Yasmín Esquivel renuncie a su cargo. Es necesario que permita que haya una investigación objetiva. Es necesario que la ministra Esquivel no use el Poder Judicial para tratar de amagar a la UNAM. Es necesario que la UNAM haga públicamente ya una definición y, de ser así, le retiren su título de licenciada en Derecho. En fin, es necesario que las instituciones en este país funcionen. Gracias, senadora. Félix Muñiz, pasando a otros temas, le pregunta, se publica hoy que Horacio Duarte, asesor de Delfina, dejó aduanas porque está bajo una investigación de Estados Unidos. ¿Pudiera hacer un comentario? Pues no lo dudo ni tantito. Hoy viendo las publicaciones es impresionante, es increíble que incluso aspiren ahora a gobernar o pues a intentar gobernar una entidad federativa cuando están llenos de un montón de manchas y un montón de pecados pasados. No lo dudo ni tantito que efectivamente estén haciendo una investigación en Estados Unidos. Ya veremos. Y para finalizar, de lo que tenemos registrado, le pregunta Mayolo López, ¿qué opinión tiene del llamado a conformar un amplio frente opositor hacia el 2024? Es necesario, por supuesto es necesario que podamos ponernos de acuerdo los millones de mexicanos que pues hemos salido a manifestarnos y a quienes, por cierto, también no pudieron estar en alguna de las manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, pero que saben que es obligado un mejor gobierno, que es obligado defender a nuestra Constitución, defender al INE, defender nuestra democracia. Hoy somos millones de mexicanos. Bueno, ya dio la cifra López Obrador, ¿cuántos dijo? 27 millones dijo que, ¿no? 27 millones, salvo que me corrijan, dijo que estábamos, digamos, de este lado de la verdad, por cierto. Pues ya con eso, con ese mismo dato que dio López Obrador, con ese dato vamos a ganar las elecciones en 2024. Así es que solamente decirte, Mayole, y a todas las compañeras y los compañeros, por supuesto que estamos obligados a hacer un gran y amplio frente para defender la democracia, pero sobre todo para detener a este populismo tan lastimoso, tan corrupto, tan inhumano, que está generando pobreza, que está generando muerte y que está hoy deteniendo el avance de nuestro país. Eso va a suceder en 2024 y, por supuesto, con la misma cifra del presidente, con esa le vamos a ganar. Perdón, senadora, me pide Gerardo Segura insistirle sobre la última parte de su primera pregunta, en la cual le decía, si no cree usted, la voy a leer Sí. literal, dice, ¿no es hora de exigir un examen de salud mental del presidente? A ver, sin lugar a dudas, Gerardo, todos suponemos que toma decisiones erróneas. Todos suponemos que el presidente de la República, pues algo necesariamente tendrá que hacer en términos físicos y médicos.
Yo no creo que sea normal que diga tantas mentiras al día. No es normal o no debería ser normal. Así es que ojalá y esto, pues además de ser un tema, digamos, del by the book, ¿no? Del patrón que hacen los populistas, ¿no? Parece que tienen un manual los populistas y lo mismo hacen en Venezuela, que en Cuba y ahora quieren hacer en México. Ojalá y no solamente, vamos, ojalá y sea solamente un tema de un patrón de conducta populista y no sea un tema más allá, un tema médico. La realidad es que honestamente no es normal que una persona mienta con tanto cinismo todos los días, ¿no? Hace rato que, pues que yo lo oí en la mañanera, me impresiona la manera en la que miente, o sabe que miente y lo dice pues tan despreocupado. En fin, la democracia es esto, la democracia es incluso tener estos pésimos gobiernos. Es más, la marcha de ayer, incluso lo que decíamos es que gane quien gane, pero que tengas el derecho de elegir. Muchas gracias, senadora. No tenemos más preguntas registradas. Gracias a las y los compañeros de la fuente por acompañarnos, por sus preguntas, y les estaremos enviando los materiales conforme los tengamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que empezamos un día muy energetizados después de abrazar, saludar a muchísima gente ayer en este Zócalo capitalino. Les mando un abrazo y que tengan la mejor de las semanas. Gracias.